Lucía nunca imaginó que la noche de su regreso cambiaría su vida para siempre. Después de una semana cuidando a su abuela enferma, volvió a casa cansada pero aliviada, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cuando intentó abrir la puerta, la llave no giró. Desde dentro se escuchó la risa aguda de una mujer joven. Lucía se congeló. La puerta se abrió de golpe. Esteban, su marido, apareció despeinado con el cuello manchado de labial rojo. Y detrás de él, una chica mucho más joven, hermosa y arrogante, usando la bata favorita de Lucía como si fuera su dueña. En segundos, sin una explicación, sin piedad, Lucía lo perdió todo: su hogar, su matrimonio y la vida cómoda que había construido durante años. Pero lo que Esteban no sabía es que en ese momento, mientras la humillaban frente a su propia casa, Lucía comenzaba a renacer, y su caída sería el inicio de la peor pesadilla de Esteban. Si quieres descubrir cómo Lucía transforma su dolor en poder, suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia. Lucía Navarro llegó a la Ciudad de México antes de lo previsto. El cielo capitalino estaba cubierto por nubes grises que anunciaban lluvia, y el aire húmedo le pegaba en la piel después de un trayecto agotador desde Puebla. Había pasado días enteros en el hospital velando a su abuela enferma, durmiendo en sillas duras, comiendo lo que podía. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón se sentía cálido con la idea de volver a casa, donde según ella la esperaba un esposo y un hogar. Tomó un taxi desde la terminal de autobuses, pegando la frente al vidrio mientras recordaba cómo Esteban le había prometido que estaría ahí cuando regresara. «Descansa, amor. Aquí te espero», le había dicho por mensaje. Una frase simple pero suficiente para mantenerla tranquila durante la semana más pesada del año. El taxi se detuvo frente a la casa moderna donde vivían desde hacía 3 años. Era una construcción elegante con ventanales amplios y luces cálidas que solían darle a Lucía una sensación de orgullo. Ella misma había decorado cada rincón escogido, cada mueble, cada planta, cada cuadro colgado en las paredes. Ese hogar era su refugio, o al menos eso creía. Pagó el taxi, ajustó la banda de su bolso y subió los escalones de la entrada. Al acercarse a la puerta principal, algo dentro de ella se tensó. No sabía explicar qué era: una punzada, un presentimiento, un pequeño escalofrío en la nuca. «Estás cansada», se dijo a sí misma. «Solo necesitas dormir». Metió la llave en la cerradura. Giró. Oh, lo intentó. La llave no entró del todo. Algo impedía que encajara. Lucía frunció el ceño y volvió a intentarlo, empujando un poco más fuerte. Nada. La llave se atoraba apenas al entrar. «¿Qué demonios?», murmuró. Sacó la llave, la miró contra la luz como si estuviera rota. No lo estaba. Lucía intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra. La cerradura no respondía. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. «A lo mejor se trabó o se dañó mientras estuve fuera», se dijo, intentando pensar con lógica. Pero algo más llamó su atención. Desde el interior, detrás de la puerta, se escuchó una carcajada femenina. Una risa aguda, coqueta, exageradamente juvenil. No era la risa de ninguna amiga de la familia. Tampoco era la voz de algún vecino. Era una risa que no pertenecía a ese hogar. Lucía tragó en seco. Se acercó más a la puerta, pegando el oído al marco. Escuchó movimiento. Pasos apresurados. Luego otra risa más suave, más íntima. Una voz de mujer que hablaba en tono juguetón, apenas audible. «Esteban, detente. Me haces cosquillas». Algo dentro del estómago de Lucía se contrajo con violencia. No podía ser. No. No después de 7 años de matrimonio. No después de todo lo que ella había sacrificado. No. No puede ser él, susurró, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Tocó el timbre una vez. Esperó. Silencio. Volvió a tocarlo, esta vez con más fuerza. Entonces escuchó un sonido. Un susurro. Alguien dijo «Shh». Después pasos acercándose hacia la puerta. La cerradura interna sonó. Clic. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Y ahí estaba él, Esteban Cruz, su esposo. Con el cabello revuelto, la camisa desabotonada hasta la mitad y el cuello manchado con una línea roja. Una marca de labial todavía fresca. Lucía sintió como si una mano invisible le apretara el pecho con fuerza. «Lucía», dijo él, sorprendido, pero no sorprendido del todo. Más bien, molesto. Incómodo. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El aire se le quedó atorado en la garganta. «Llegaste antes», dijo Esteban, usando ese tono seco que tenía meses apareciendo en su relación. Lucía intentó respirar profundo. ¿Por qué no funciona mi llave?» «Porque cambié la cerradura», respondió Esteban sin rodeos. La frase le cayó encima como un balde de agua helada. «¿La cambiaste porque era necesario?» Lucía sintió que sus manos temblaban. Quería empujar la puerta, entrar, buscar respuestas dentro. Pero Esteban seguía bloqueando el paso con su cuerpo. Y entonces, como una burla del destino, la vio aparecer. Una joven caminó desde la sala hacia la entrada. Tendría poco más de 20 años. Piel impecable, cabello ondulado,
ojos grandes y falsamente tiernos. Y el detalle que más hirió a Lucía, llevaba puesta su bata de seda, la que Esteban le regaló en su aniversario. La joven se detuvo detrás de Esteban y apoyó la barbilla en su hombro, mirando a Lucía de arriba abajo como si observara basura en la calle. ¿Quiénes?, preguntó la joven fingiendo inocencia. Esteban suspiró. Y la frase que dijo después terminó de romper lo que quedaba del corazón de Lucía. Es la exesposa. Lucía sintió cómo se le iba el alma por un momento. La palabra ex chocó contra su pecho como un mazazo. ¿Qué estás diciendo?, Esteban logró articular finalmente. Él no respondió. Su rostro mostraba aburrimiento, incomodidad, casi irritación. La joven rió entre dientes. «Uy, qué momento incómodo», dijo con burla. Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies, que todo se volvía borroso. «Esteban, abre la puerta. Tenemos que hablar». «No aquí», respondió él. «No quiero escenas». Cerró la puerta un poco más, dejando solo un espacio mínimo. Lucía no entendía nada. Solo veía dos cosas: la cerradura cambiada y esa mujer usando su vida, su ropa, su lugar. Algo estaba definitivamente roto, y dentro de ella, en ese instante, algo más comenzaba a despertarse. La puerta seguía entreabierta cuando la joven, la misma que Lucía apenas había distinguido desde la sala, avanzó hacia la entrada como si fuera su territorio. Cada paso suyo parecía calculado, elegante, casi provocador. No caminaba, desfilaba. Lucía la miró mejor esta vez, y sintió un nudo en la garganta. La chica llevaba puesta su bata de seda rosa palo, la misma que Lucía usaba todas las noches, la misma que había comprado con sus primeros ahorros como administradora del negocio de Esteban. Esa bata representaba años de trabajo, sacrificios, noches sin dormir, tiempos en que ella llegaba a casa agotada y él le decía: «Te ves preciosa, mi amor. Ponte la bata para que estés cómoda». Y ahora esa prenda íntima reposaba sobre el cuerpo de una desconocida. La joven sonrió como solo sonríen las que disfrutan causar daño. «Ay, Esteban», dijo con tono dulce, casi empalagoso. «Esta es la famosa Lucía, la exesposa, ¿cierto?». Lucía apretó la mandíbula, sintiendo cómo la humillación le quemaba la piel. «¿Famosa?», preguntó Lucía con voz tensa. «¿Te parece gracioso todo esto?». La joven soltó una risita aguda. «Pues, un poquito sí. Digo, qué incómodo venir sin avisar, ¿no? Sobre todo cuando tu marido…». Miró a Esteban de reojo, mordiéndose el labio, pues ya no está solo. Esteban no la interrumpió. Ni siquiera pareció incómodo. Al contrario, se notaba complacido con la escena, como si hubiera esperado ese momento. Lucía tragó saliva. El sabor a hierro en su lengua era señal de que estaba conteniendo lágrimas. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. La joven dio un paso adelante como si quisiera que Lucía apreciara cada detalle de su cuerpo perfecto. «Camila Duarte», respondió con seguridad. «Modelo. Influencer. 22 años. La nueva pareja de Esteban». Lucía sintió que su respiración se entrecortaba. Esteban y ella habían estado juntos 7 años. Ella tenía 34. Había renunciado a oportunidades, ascensos, incluso a ser madre, porque Esteban siempre decía: «Todavía no, amor. No es el momento. Espera un poco más». ¿Y para qué? Para que él la cambiara por una niña envuelta en perfume barato. Camila cruzó los brazos, haciendo que la bata se abriera ligeramente, mostrando más piel de la necesaria. Todo un espectáculo pensado, una puñalada estética. «La verdad, Lucía», dijo Camila, «me sorprende que no hayas entendido las señales». Esteban ya estaba… «¿Cómo lo digo?», harto, completó Esteban sin emoción. Lucía lo miró aturdida. «Harto de qué?», de esta vida», respondió él, encogiéndose de hombros. «De la rutina, de que siempre estuvieras en Puebla con tu abuela o trabajando. Yo necesitaba algo diferente». Camila apoyó la mano en el pecho de Esteban, marcando territorio como una gata con su presa. «Alguien con energía, ¿sabes?», añadió ella. «Alguien que sí tenga tiempo para él». Cada palabra era un golpe, cada sonrisa una bofetada. Lucía sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. No les daría el gusto de verla caer. «Esa bata…», logró decir, «es mía». Esta, preguntó Camila, mirándose a sí misma con burla. «Ay, qué pena. Pensé que Esteban me la había regalado. Le queda mejor a alguien como yo, ¿no crees?». Lucía sintió un ardor detrás de los ojos, pero no lloró. Camila dio otro paso, colocándose a solo 1 metro de Lucía, estudiándola como si examinara una prenda en mal estado. «Con razón te dejó», susurró bajito, pero lo suficientemente fuerte para herir. Esteban no la detuvo, ni siquiera frunció el ceño. Lucía dio un paso atrás involuntariamente. El aire le faltaba. Nunca en su vida había sido humillada así. Camila, al notar la reacción, sonrió satisfecha. Tenía ese tipo de sonrisa que solo tienen las personas que creen que nunca pagarán por su crueldad. «En fin», dijo mientras se acomodaba la bata ajena, «ya no tienes nada que hacer aquí. Este es nuestro hogar ahora». Lucía sintió que el alma se le quebraba. «Es mi casa», musitó. «Mi casa». Camila ladeó la cabeza con una expresión de falsa compasión. «Ay, Lucía. Era tuya.
Pero Esteban me explicó que todo está a su nombre. Todo. Lucía parpadeó. Esa parte dolía aún más. ¿Cómo sabes eso? Camila lo miró a él. Esteban sonrió orgulloso. Se lo conté yo, dijo. Somos pareja. No tenemos secretos. Lucía sintió una mezcla de náusea y furia. El hombre que amaba había corrido a contarle a una desconocida detalles de su matrimonio, de sus bienes, de su vida íntima. Camila se inclinó un poco hacia Lucía como si quisiera confidenciarle algo. Además, susurró: gracias por irte a Puebla. Si tú no hubieras desaparecido tantos días, quizás nada de esto habría pasado. La frase fue una estocada final. Camila no solo se burlaba, la culpaba. Lucía apretó puños, uñas clavándose en la palma. Pero su voz salió baja, temblorosa. ¿Por qué haces esto? Porque puedo, respondió Camila con frialdad absoluta. En ese momento la joven tomó la mano de Esteban y la entrelazó con la suya frente a Lucía como si quisiera sellar la humillación con un acto simbólico. ¿Listo, amor?, preguntó Camila. No quiero llegar tarde. Esteban asintió. Luego miró a Lucía sin un ápice de emoción y dijo: vete, por favor, ya no perteneces aquí. La puerta se cerró. Lucía quedó afuera, en silencio, con la humillación clavada en la piel, con el corazón hecho trizas. Pero en ese mismo instante, muy profundo dentro de ella, algo pequeño, casi imperceptible, empezó a arder. Lucía todavía estaba plantada frente a la puerta cuando ésta volvió a abrirse solo unos centímetros, apenas lo suficiente para que Esteban asomara el rostro. No había rastro de culpa en sus ojos. Si acaso parecía molesto de que ella siguiera ahí, como si su sola presencia fuera una interrupción a su vida perfecta y recién renovada. Lucía dijo con voz baja pero afilada: no hagas esto más difícil. Ella parpadeó intentando recomponer la poca dignidad que el golpe emocional le había dejado. Esteban, necesito mis cosas, dijo con un hilo de voz. Él no respondió enseguida. Miró hacia atrás como esperando la aprobación silenciosa de Camila, quien asomó apenas su rostro desde la sala sonriendo con triunfo. Entonces Esteban dio un suspiro exagerado como si Lucía fuera una molestia menor. Espera aquí. La puerta se cerró de nuevo. Lucía sintió que el corazón le latía en la garganta. Miró alrededor. La casa que había llamado hogar durante años ahora parecía un muro gigante frío, sordo a su dolor. Se abrazó a sí misma tratando de contener el temblor en sus manos. Pasaron 2 minutos. 5. 10. Y entonces la puerta se abrió de golpe. No para dejarla entrar, sino para expulsarla definitivamente. Esteban salió cargando una bolsa de mercado de esas baratas que dan en la tienda de la esquina. Estaba abultada, pero no de manera elegante, parecía llena de cosas tiradas al azar, revueltas sin cuidado. Sin mirarla, Esteban dejó caer la bolsa a sus pies. ¡Pum! El sonido retumbó en el pasillo. Algunos vecinos que pasaban por la escalera se detuvieron fingiendo no mirar, pero claramente escuchando. Lucía se agachó lentamente y abrió la bolsa. Dentro había 3 camisetas viejas que ella usaba para limpiar, un pantalón deportivo desgastado, un cepillo de dientes, un par de sandalias viejas, y su billetera vacía. Nada más. Nada de sus libros, joyas, vestidos, ni su laptop, ni sus documentos de trabajo, ni los álbumes de fotos, ni las cosas de su madre fallecida. Solo basura. Trofeos rotos de una vida que Esteban quería borrar. Lucía sintió que el alma se le apretaba. Levantó la vista. ¿Qué es esto?, preguntó con voz quebrada. Esteban cruzó los brazos. Tus cosas, dijo sin emoción. Esto no es mío, falta todo. Mi ropa, mis documentos, mis proyectos del trabajo, mis joyas, mis recuerdos, Esteban. Él movió la cabeza como si estuviera cansado de repetir una misma mentira. Lucía, ya revisé. Eso es lo que es tuyo. Lo demás era mío. Y lo que no era mío, lo tiré. Lucía sintió un golpe en el estómago. Lo tiraste todo, no tenía espacio, respondió él tranquilamente. Además, ¿para qué lo quieres? Ya no vives aquí. Camila apareció de nuevo detrás de Esteban, apoyándose en el marco de la puerta con la bata abierta como si se jactara de ser la nueva dueña del territorio. Sí, Lucía dijo con voz dulce, empalagada. Entiende las señales. No es tu casa, no es tu vida. Ya no eres parte del cuadro. Lucía respiró hondo intentando no derrumbarse en público. No frente a ellos, no frente a vecinos curiosos, no frente a esa niña cruel que disfrutaba verla sufrir. Esteban, susurró, no me puedes dejar así. Legalmente tengo derechos. No tienes nada, interrumpió él con una sonrisa fría. Absolutamente nada. Lucía lo miró confundida. Eso no es cierto. Llevamos años casados. Sí, respondió él. Pero todo, absolutamente todo está a mi nombre. La casa, el coche, las cuentas. ¿Recuerdas cuando firmaste esos documentos hace meses? Dijiste que confiabas en mí. Lucía retrocedió un paso sintiendo el piso moverse bajo sus pies. ¿Qué firmé? Un acuerdo de separación de bienes, respondió Esteban con indiferencia. Y un poder notarial. Me diste control de todo. Lucía sintió mareo.
Recordó ese día ella cansada, él insistente, diciendo que era algo rutinario de la empresa, que solo necesitaba su firma para simplificar trámites, que era un favor, que no tenía nada que temer. Había confiado en él. Esteban dio un paso adelante imponiéndose frente a ella. Lucía, no quiero ser cruel, pero es mejor así. No te aferres. No es saludable. Camila rió bajito. Ni digno, añadió. Lucía apretó los puños. No sabía si era dolor o rabia lo que hervía en su pecho. Tal vez ambas cosas. Pero su voz salió rota. No tengo dónde ir. Esteban alzó una ceja como si la situación le causara lástima, pero una lástima falsa técnica. Tienes familia en Puebla. Puedes volver allá. Mi abuela está hospitalizada. No es mi problema, dijo él secamente. Un guardia de seguridad del edificio subió las escaleras en ese momento. Miró la escena con incomodidad. Esteban le hizo una seña. Vas a tener que pedirle a la señora, dijo Esteban señalando a Lucía que desaloje. Ya no vive aquí. El guardia tragó saliva y se acercó a Lucía. Lo siento, señora. Por favor, no haga un escándalo. Escándalo. Como si la traición fuera culpa de ella. Esteban dio un paso atrás hacia la puerta tomándose de la cintura a Camila, como si fueran una pareja perfecta que estaba siendo molestada. Cierra, amor, dijo Camila sonriendo maliciosamente. Ya fue suficiente show. Esteban miró a Lucía por última vez. Una mirada vacía, hueca, indiferente. Adiós, Lucía. La puerta se cerró. Lucía se quedó sola en el pasillo silencioso con la bolsa de mercado a sus pies. Y una vida entera hecha pedazos. Pero mientras el aire frío le rozaba el rostro, algo comenzó a moverse dentro de ella. Una chispa, pequeña, oscura, fuerte. No lo sabía aún, pero esa chispa era el inicio de su renacimiento y de la peor caída de Esteban. Lucía bajó las escaleras del edificio con la bolsa barata colgando de la mano, sintiendo el peso no de las cosas dentro, sino del vacío absoluto que le había dejado Esteban. Cada escalón sonaba hueco como si marcara el ritmo de su caída. Cuando salió a la calle, el aire fresco de la tarde le golpeó el rostro, pero no la despertó. Seguía en shock. Seguía sin entender cómo su vida construida durante tantos años podía haberse derrumbado en unas pocas horas. Caminó sin rumbo durante un rato cruzando calles sin mirar, esquivando autos, ignorando las miradas curiosas de la gente. Lo único que quería era un lugar donde sentarse, respirar y pensar. Encontró un pequeño parque frente a la avenida. Se dejó caer en una banca de metal helado, abrazándose los brazos para no desmoronarse. Necesito dinero, pensó finalmente. Era la única forma de conseguir un cuarto barato por esa noche, un poco de comida, un respiro. Sacó su celular viejo de la bolsa. Tenía la pantalla rota, pero aún servía. Abrió la app de su banco. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Lucía contuvo la respiración. Cuando finalmente apareció el saldo, un escalofrío le recorrió la espalda. 0. No, menos que 0. Había un cargo pendiente por comisiones que marcaba saldo negativo. Lucía parpadeó. No podía ser. Había ahorros. No eran muchos, pero suficientes meses de trabajo guardados peso por peso. ¿Dónde estaban? Volvió a actualizar la app. El mismo resultado. 0. Como si nunca hubiera existido. Sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía. No, no puede ser, susurró con voz temblorosa. Intentó abrir la sección de movimientos. La lista estaba llena de retiros hechos en los últimos días. Transferencias que ella no autorizó. Cargos automáticos de tarjetas que ella jamás había utilizado. Todas las operaciones tenían algo en común. Esteban tenía acceso a la cuenta. Lucía se cubrió la boca con una mano mientras una sensación de vacío absoluto se apoderaba de ella. Él lo había hecho. Él se lo había quitado todo. Buscó en su bolso la tarjeta de débito. La sacó. Estaba un poco doblada del tiempo. Se levantó y fue directo al cajero automático del supermercado cercano. Insertó la tarjeta. Tecleó su NIP con manos temblorosas. La pantalla mostró un mensaje frío. Operación no autorizada. Tarjeta bloqueada. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Intentó otra vez. El mismo mensaje. Estaba bloqueada. Completamente inútil. Igual que ella se sentía en ese momento. Dio un paso atrás mirando el cajero como si fuera un monstruo. Él. Lo planeó, susurró. Todo esto. Lo planeó. Esteban no solo la había echado de casa. No solo la había reemplazado por una niña arrogante. No solo había tirado sus cosas. Había ejecutado una estrategia completa. Fría. Calculada. Cruel. La había dejado sin hogar, sin pertenencias, sin dinero, sin cuentas, sin forma de defenderse, totalmente vulnerable. Como si hubiera querido borrar su existencia. Una señora mayor que estaba formándose detrás de ella la observó con extrañeza. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, mintió Lucía sin voz. Solo estoy cansada. Salió del supermercado tambaleándose. Sentía un zumbido en los oídos como si el mundo entero se hubiera vuelto lejano.
Se sentó en la banqueta respirando entrecortadamente. ¿Y ahora qué pensó? No tenía dónde dormir. No tenía a quién llamar. Su madre había fallecido. Su abuela estaba hospitalizada. Sus amigas se habían ido distanciando con el tiempo porque Esteban siempre controlaba con quién hablaba y a quién veía. Estoy sola, se dijo. Y por primera vez aceptarlo la derrumbó. Apretó la bolsa barata que Esteban le arrojó. Ni siquiera tenía un suéter decente para pasar la noche. El cielo empezaba a oscurecerse. La ciudad tan grande y llena de vida ahora se veía como un laberinto hostil. El celular vibró en su mano. Una notificación del banco. Se ha registrado un acceso desde un nuevo dispositivo. Lucía abrió el mensaje. El nombre que aparecía como usuario autorizado era el de Esteban. Él estaba vigilando su cuenta. Él estaba asegurándose de que ella no tuviera forma de recuperarse. Un golpe de aire frío recorrió su espalda. Me quiere dejar sin opciones, murmuró. Me quiere destruir. Sintió rabia. Rabia pura. Dolor convertido en fuego. No sabía cómo, pero algo en su interior gritó que esto no podía terminar así. Que no podía dejar que Esteban la aplastara sin luchar. Que había un camino aunque en ese momento no lo viera. Pero por ahora, necesitaba sobrevivir la noche. Se levantó lentamente limpiándose las lágrimas que no recordaba haber derramado. Dio unos pasos hacia la avenida, el tráfico rugía como una bestia interminable. Y aunque su vida estaba hecha pedazos, una cosa seguía intacta, su voluntad de no dejar que esa fuera su última escena. Se giró hacia la cámara imaginaria de su destino, ese punto invisible que marcaba el inicio de su renacimiento y sin saberlo el comienzo del fin para Esteban. Y mientras caminaba hacia la oscuridad de la noche, una frase se formó en su mente. Una frase que marcaría todo lo que vendría después. Me quitaste todo, Esteban. Ahora verás quién soy sin ti. Si quieres saber cómo Lucía transforma esta desesperación absoluta en fuerza, poder y venganza, suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo. La noche cayó sobre la Ciudad de México como una manta pesada, húmeda y sin compasión. Las luces de los autos, los anuncios luminosos y los ruidos de la avenida parecían pertenecer a otro mundo, uno al que Lucía ya no tenía acceso. Caminó durante horas arrastrando los pies, sintiendo como cada paso la alejaba más de la vida que había conocido. El cansancio se volvió insoportable. El hambre le mordía el estómago. Y la desesperación. Esa era la peor. Una desesperación que no se parece al llanto ni a la tristeza, era un vacío frío que la iba consumiendo desde dentro. Finalmente, cuando el reloj marcaba una hora avanzada, no sabía cuál por el agotamiento, encontró un soportal frente a una tienda cerrada. Era un rincón estrecho, sucio pero seco. Y en ese momento eso era suficiente. Se dejó caer en el piso frío, apoyando la espalda contra la pared metálica. Cerró los ojos sintiendo el temblor de sus manos mientras abrazaba la bolsa barata que Esteban le había arrojado. El concreto duro bajo su cuerpo le recordó que ya no tenía casa-cama ni espacio propio. El silencio incómodo de la madrugada le recordó que ya no tenía a nadie. Por primera vez desde que salió del departamento, Lucía permitió que las lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas suaves. Eran lágrimas ásperas contenidas por demasiado tiempo. Lágrimas que sabían a traición. Recordó la mirada de Esteban. La sonrisa cruel de Camila, la bolsa de ropa vieja, el saldo en ceros, la tarjeta bloqueada. Cada detalle era un golpe. En algún punto de la madrugada el frío comenzó a calarse en sus huesos. Lucía se acurrucó envolviéndose los brazos. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía repitiendo una única frase: ¿qué hago ahora? No tenía respuesta. Se obligó a revisar la bolsa otra vez buscando algo útil. Sacó la billetera vacía, el cepillo viejo, las camisetas viejas. Nada. Solo basura. Suspiró. La desesperanza era tan densa que casi la podía tocar. Entonces, al revisar un compartimiento pequeño de la billetera, encontró algo que había olvidado completamente. Una foto desgastada. Una foto de su padre. El corazón de Lucía dio un pequeño salto. Bernardo Navarro. El hombre más honesto, trabajador y noble que ella había conocido. Había muerto casi 10 años atrás, dejándola con un dolor profundo, pero también con una enseñanza: jamás permitir que nadie la pisara. Lucía acarició la foto con el pulgar. Su padre sonreía con su camisa sencilla de campo frente a un huerto. Era la sonrisa de un hombre que no tenía mucho pero que era dueño de su dignidad. Debajo de la foto había algo más. Una tarjeta bancaria vieja azul casi despintada. Un objeto que ella no veía desde hacía más de una década. Lucía parpadeó sorprendida. Su padre se la había dado cuando ella tenía 17 años. Recordó la escena con claridad, su padre sosteniendo la tarjeta entre sus manos grandes callosas mientras le decía: Lucía, esta cuenta es para ti. No la uses a menos que estés en una situación desesperada. Y no la mezcles con tu dinero de todos los días. Imagínate que no existe. Ella había obedecido. Había guardado la tarjeta en la billetera y luego la olvidó. Años de universidad, mudanzas, trabajos, matrimonio.
Todo la había llevado a relegar ese pequeño objeto al fondo de su memoria. Y esa noche oscura en la calle, cuando no tenía nada más, la tarjeta apareció, como un susurro desde el pasado. Lucía la sostuvo en la mano. Era vieja, no tenía chip moderno y el logo del banco ni siquiera existía ya en la ciudad. Era un banco rural pequeño. En cualquier otro momento se habría reído pensando que la tarjeta tenía como mucho unos cuantos pesos. Quizás nada. Pero esa noche esa tarjeta se convirtió en una chispa diminuta. Una chispa que rompió por un instante la oscuridad aplastante que la rodeaba. «Papá», susurró. «¿Será esto lo que tú llamabas ancla?» Las lágrimas volvieron, pero no eran iguales a las anteriores. Estas no eran de dolor, eran de un sentimiento extraño, una mezcla de nostalgia, esperanza y miedo. Lucía apretó la tarjeta contra su pecho. Era la primera vez en todo el día que sentía algo parecido a una dirección. Una dirección, un punto de partida. Quizás esa cuenta no tuviera dinero. Quizás estuviera bloqueada. Quizás el banco ni siquiera la reconociera. Pero en ese momento la tarjeta era lo único suyo. Lo único que Esteban no había logrado quitarle, y eso la fortaleció. No la suficiente para sonreír, pero sí lo suficiente para levantarse por la mañana. Con la primera luz del amanecer, Lucía abrió los ojos. El frío la había despertado cada media hora, pero aún así logró dormir un poco. O sobrevivir al menos. Guardó la foto de su padre y la tarjeta en la billetera con extremo cuidado. Se levantó lentamente adolorida con la ropa sucia del suelo. Tomó aire. «Voy a averiguar cuánto vale este ancla», murmuró. «Y si no vale nada, al menos habré intentado». Y así, con el rostro cansado, el cuerpo agotado y el alma llena de grietas, Lucía comenzó a caminar hacia la sucursal bancaria que recordaba vagamente de su infancia. No sabía todavía que ese pequeño gesto nacido de la desesperación más absoluta sería el que cambiaría su vida para siempre, y que su renacer estaba a punto de comenzar. El sol apenas comenzaba a calentar las calles cuando Lucía llegó frente a la antigua sucursal del Banco Agrario Regional, un edificio de piedra vieja que parecía detenido en el tiempo. No tenía ventanas grandes ni puertas automáticas. Era todo lo contrario a los bancos modernos donde Esteban manejaba sus negocios, pequeño, silencioso, casi olvidado. Lucía se quedó unos segundos frente a la entrada respirando hondo. La tarjeta de su padre estaba tibia entre sus dedos, como si cargara una historia que ella nunca había querido leer. Empujó la puerta de vidrio manual y una campanilla sonó en lo alto anunciando su llegada. Dentro el lugar estaba casi vacío. Las paredes olían a papel antiguo y madera encerada. Solo había 2 empleados, un joven de cara amable sentado frente a la computadora y un señor mayor con bigote espeso y lentes colgando del cuello que parecía ser el director. Lucía se acercó al mostrador donde estaba el joven. «Buenos días», murmuró nerviosa. «Me gustaría consultar una cuenta antigua». El joven la miró con educación, pero notó de inmediato su estado, la ropa arrugada, el cansancio en los ojos, el temblor leve en las manos. Aún así sonrió. «Claro, señora. Tiene la tarjeta». Lucía se la entregó con cuidado. El joven la sostuvo entre sus dedos sorprendido. «Vaya», dijo. «Este diseño ya no se usa desde hace años. Es casi una pieza de museo». «Era de mi padre», respondió Lucía. «Solo quiero saber si queda algo, lo que sea». El joven, cuyo gafete decía Oscar, introdujo la tarjeta en un lector especial, uno cubierto de polvo casi como si no hubiera sido usado en meses. Tecleó unos comandos en la computadora. La pantalla parpadeó. Oscar frunció el ceño. Volvió a teclear. «Qué raro». Lucía sintió que el corazón le saltaba. «Pasa algo». Oscar tragó saliva sin quitar la vista de la pantalla. «El sistema está tardando. Esta cuenta está marcada como especial». «¿Especial?» Oscar levantó la mano. «Un momento, por favor». Intentó abrir una ventana distinta. La computadora hizo un ruido extraño, y de pronto una alerta roja apareció en la pantalla acompañada de un pitido bajo. Oscar se puso tenso. Voy a llamar al director». Se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Caminó hacia el despacho del hombre mayor y tocó la puerta con urgencia. «Señor Ramírez, necesitamos su autorización. Es la cuenta Hernández». El director, que parecía un hombre sereno y metódico, frunció el ceño. «Hernández». «¿Cuál Hernández?» «Bernardo Hernández», susurró Oscar así con miedo. El director se quedó inmóvil un segundo. Luego salió del despacho como si una corriente eléctrica lo hubiera recorrido. Al ver a Lucía, sus ojos se agrandaron ligeramente. «¿Usted es la titular de la cuenta?», preguntó con una seriedad repentina. «La tarjeta estaba a nombre de mi padre», respondió Lucía. «Él falleció hace muchos años. Yo solo quería revisar el saldo». El director se acomodó las gafas y tomó la tarjeta con ambas manos como si fuera algo delicado. «Señora, creo que será mejor que pase a mi oficina». Lucía sintió un nudo en el estómago. El tono no era normal. No era de banco.
Era de alguien que está a punto de revelar una verdad enorme. Entraron al despacho. El director cerró la puerta con llave. Después encendió otra computadora mucho más moderna conectada a un servidor interno. Necesito confirmar su identidad, dijo con voz baja. Lucía entregó su identificación. El director revisó los datos, los comparó con la información del sistema y finalmente asintió. Muy bien, murmuró. Abramos esto. Tecleó una serie de comandos. El sistema tardó unos segundos. Luego una pantalla llena de archivos, documentos legales y registros se abrió de golpe. Lucía no entendía nada, pero el director se quedó pálido. No puede ser, susurró. Después de tanto tiempo, ¿qué significa todo esto?, preguntó Lucía inquieta. El director respiró hondo. Señora Lucía, su padre no era un simple trabajador rural como todos creían. Lucía sintió un golpe en el pecho. Él me dijo siempre que no tenía nada. Porque quiso protegerla, respondió el director girando la pantalla hacia ella. Esta cuenta no es una cuenta normal. Es la estructura matriz de un fideicomiso, una empresa y un conjunto de inversiones registradas bajo su nombre. Lucía se inclinó hacia la pantalla. Allí en letras negras aparecía un título que la dejó sin aliento. Navarro Agroindustrial S.A., propietaria Lucía Navarro. Debajo una lista enorme, cientos de hectáreas de terrenos agrícolas fértiles en Michoacán, Veracruz y Oaxaca. Acciones en una empresa exportadora de aguacate. Participaciones en una compañía de logística alimentaria. 3 cuentas de inversión de largo plazo. Y al final una empresa completa registrada a su nombre hacía más de 15 años. Lucía parpadeó. No podía creer lo que veía. Esto no puede ser mío, susurró. Sí lo es, dijo el director. Su padre fue discreto pero extraordinariamente inteligente. Compró tierras cuando eran baratas, invirtió en empresas pequeñas que hoy valen millones. Y dejó todo bajo su nombre con una cláusula activada únicamente cuando usted estuviera en una situación de vulnerabilidad absoluta. Lucía se quedó sin palabras. La noche anterior estaba durmiendo en la calle, sin dinero, sin casa, sin nada. Y ahora, el director continuó, su padre quiso asegurarse de que nadie pudiera manipularla, ni un esposo, ni un socio, ni nadie. Y lo logró. Lucía, usted es dueña de un patrimonio que supera cualquier expectativa. El mundo alrededor de ella pareció detenerse. Solo una imagen le vino a la mente. La sonrisa tranquila de su padre diciendo, esta cuenta es tu ancla. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo parecido a fuerza. A Renacer. A destino. Lucía permanecía sentada frente al escritorio del director Ramírez, todavía intentando procesar todo lo que acababa de aprender. La pantalla del banco seguía abierta mostrando cifras, escrituras de tierra, documentos de empresa, contratos de inversión, títulos de acciones, un universo financiero que jamás imaginó que le perteneciera. El director la observaba con una mezcla de respeto y precaución. Era evidente que no todos los días aparecía una heredera inesperada con un patrimonio enorme que llevaba años oculto bajo capas legales. Señora Lucía, dijo finalmente el director, para serle franco, manejar algo así por su cuenta sería complicado. Muy complicado. Lucía lo miró con sinceridad. No sé nada de negocios, dijo con voz baja. Ni de tierras, ni de acciones, ni de empresas. Y no tiene por qué saberlo, respondió el director ajustándose los lentes. Su padre sabía que usted necesitaría ayuda, y por eso dejó una recomendación en los archivos. Lucía arqueó una ceja. Recomendación. El director asintió, abrió un cajón cerrado con llave y sacó un sobre grueso amarillento por los años. Tenía el nombre de Lucía escrito a mano con la letra firme de su padre. Lucía lo sostuvo con delicadeza como si fuera un tesoro frágil. Pero antes de abrirlo, el director continuó. Su padre trabajó en silencio con muchos expertos, pero solo confió plenamente en uno. Un consultor independiente. Un estratega financiero y legal. Un hombre muy particular. ¿Quién es?, preguntó Lucía. El director tomó una tarjeta negra elegante sin más que un nombre en letras plateadas. Damián Cortés, consultor estratégico, derecho corporativo. Lucía la sostuvo entre los dedos. La tarjeta tenía un aire frío casi intimidante. Él conoce la estructura de su patrimonio. Fue quien ayudó a su padre a construirlo, protegerlo y ocultarlo, explicó el director. Si alguien puede guiarla en este momento es él. Lucía tragó saliva. ¿Cree que aceptará ayudarme? El director sonrió apenas. Damián solo trabaja con casos que considera estratégicos. No le interesa el dinero. Le interesa el reto. ¿Y señora Lucía?, dijo inclinándose hacia ella, su situación es el reto perfecto. Un par de horas después, Lucía se encontró en el lobby silencioso de un edificio moderno en Paseo de la Reforma. En su bolso llevaba el sobre de su padre y la tarjeta de Damián. Había llamado ese mismo mediodía. La asistente le dijo que él no aceptaba citas, salvo cuando él mismo las solicitaba. Sin embargo, 30 minutos después recibió una llamada. Soy Damián Cortés. La espero en mi oficina en 1 hora.
Lucía aún no entendía por qué él había aceptado tan rápido, pero no tenía tiempo para dudas. Subió en el elevador hasta el último piso. La puerta se abrió a una oficina minimalista con cristales que daban vista a toda la ciudad. Oye, esto voy él. Un hombre de 40 años, traje impecable, expresión seria, mirada afilada. Parecía alguien que no perdía el tiempo y que jamás perdía una batalla. Damián la observó unos segundos sin hablar, como si la evaluara por completo. Lucía Navarro, dijo finalmente con voz grave, el apellido de un hombre brillante, y ahora, la heredera de uno de los patrimonios privados más interesantes del país. Lucía tragó saliva. Aún no entiendo cómo pasó todo esto. No sabía que mi padre... Claro que no lo sabía, interrumpió Damián. Su padre quería protegerla, y viendo lo que le pasó anoche, hizo bien. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero Damián levantó una mano. No llore frente a mí. Llore cuando esté sola. Conmigo, trabajamos. Entendido. Lucía asintió. Damián se sentó y ordenó. Muéstreme el sobre. Lucía se lo entregó. Él lo abrió con una navaja plateada, sacando los papeles con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y un paquete de documentos notariales. Damián leyó la carta primero, y mientras la leía su expresión férrea se suavizó apenas. Sí, murmuró. Esto es muy Bernardo. ¿Qué dice?, preguntó Lucía. Damián levantó la vista. Dice que si usted está leyendo esto, significa que llegó al punto cero, que alguien la traicionó, que la subestimaron, y que ahora usted debe elegir entre quedarse caída o aprender a levantarse como una mujer poderosa. Lucía sintió un temblor en el pecho. Su padre continúa, dijo Damián hojeando los papeles. Damián, ella es más fuerte de lo que cree, pero necesitará tus ojos, tu estrategia y tu firmeza. Protégela, enséñale, y cuando llegue el momento, déjala volar. Lucía se quedó sin palabras. Damián cerró el sobre y lo puso sobre la mesa. Muy bien. Empecemos, dijo con un tono que no daba opción de duda. ¿Empezar qué?, preguntó Lucía. Los ojos de Damián brillaron con una mezcla de reto y promesa. A reconstruir su vida, a blindar legalmente su patrimonio, a activar las empresas a su nombre, a reorganizar sus cuentas, a preparar su poder. Y sobre todo, dijo dejando caer la frase como un golpe seco, a destruir de forma limpia y legal a quien intentó quitarle todo. Lucía sintió el corazón acelerarse. Damián abrió en la pantalla un diagrama detallado del patrimonio heredado. Tiene tierra, tiene empresa, tiene acciones, tiene inversiones. Y ahora, tiene un motivo. Ninguna mujer con estas herramientas permanece en el suelo. Lucía respiró hondo. No sabía si estaba lista, pero por primera vez desde que su vida se desmoronó, sintió un camino. Damián se reclinó en la silla y dijo con absoluta seguridad: Lucía Navarro hoy deja de ser víctima. Hoy comienza su renacimiento. Los días siguientes marcaron un antes y un después en la vida de Lucía. Después de la reunión con Damián, una mezcla extraña de temor y determinación la acompañó a donde fuera. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una dirección, una meta, un destino diseñado no por el dolor, sino por la voluntad de sobrevivir. Damián había sido claro. Para reconstruirse Lucía, primero debe quemar la versión de sí misma que Esteban destruyó. Las palabras la golpearon fuerte. No se trataba solo de negocios de tierras o de empresas. Se trataba de ella, de lo que había permitido, de lo que había callado, de lo que había dejado que otros pisotearan. Y ahora, había llegado el momento de renacer. El primer paso fue el más simbólico. Lucía entró a una estética moderna en Polanco, una de esas donde las estilistas parecían modelos y los espejos nunca perdonaban. El olor a tintes, sprays y café caro la envolvió apenas cruzó la puerta. «Buenos días, ¿qué desea?», preguntó la estilista, una mujer elegante llamada Mar. Lucía se miró en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer cansada con el cabello largo y desordenado, ojeras profundas y una expresión apagada como si la vida le hubiera drenado el color. «Quiero», dijo Lucía tomando aire, «cambiar. De verdad cambiar». La estilista dejó de sonreír. La miró con ojos distintos, ojos de alguien que entendía que no era un simple corte. Era una decisión. «Siéntate», respondió. «Vamos a empezar». Durante casi una hora mechones enteros de cabello cayeron al suelo. Cada mechón representaba algo que dejaba atrás: el miedo, la dependencia, la culpa, la versión débil que Esteban moldeó con manipulación. Cuando Mar terminó frente al espejo había otra mujer. Lucía llevaba ahora un corte bob limpio, moderno, fuerte. Su rostro se veía más firme, sus ojos más despiertos, su postura más erguida. «Este es tu verdadero rostro», dijo Mar. Solo estaba escondido. Lucía sonrió por primera vez en días. El segundo paso fue la ropa.
Damián la obligó a tirar toda la ropa vieja, la modesta, la que compraba pensando en no molestar a Esteban. La llevó a una boutique privada donde una asesora de imagen tomó medidas, tonos y estilo. Tu cuerpo no es el problema, dijo la asesora mientras Lucía se probaba un blazer azul marino. El problema era la forma en la que querías pasar desapercibida. Lucía se observó en el espejo. La prenda se ajustaba perfectamente. Por primera vez no se veía modesta, ni apática, ni triste. Se veía poderosa. Terminó saliendo con trajes hechos a medida, camisas finas, pantalones elegantes, zapatos que marcaban presencia. Nada llamativo ni extravagante, elegancia absoluta. Damián la miró de arriba a abajo cuando salió del vestidor. Ahora corres el riesgo de que Esteban no te reconozca. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Lucía. El tercer paso fue el más desafiante, la mente. Damián le preparó una agenda intensa. Clases de finanzas básicas, fundamentos legales, manejo de empresas familiares, lectura de contratos, revisión de estados financieros y sesiones privadas para aprender a negociar sin miedo. La primera semana fue un infierno. Lucía se sentía perdida entre números, términos legales, conceptos empresariales desconocidos. En una de las clases soltó los lápices agotada. No soy buena en esto, Damián dijo frustrada. Esteban siempre decía que yo no era inteligente para negocios. Damián la miró con frialdad calculada. Y tú le creíste, respondió. Ese fue tu primer error, pero aquí estás, aprendiendo. Y en este mundo, Lucía, no gana el más brillante, gana el que no se rinde. Esa frase le atravesó el pecho. Lucía respiró hondo, recogió los lápices, abrió los libros y siguió estudiando hasta que las letras se mezclaron con el cansancio. Cada día avanzaba un centímetro más. Cada día comprendía un poco mejor su patrimonio. Cada día aprendía a usar su voz. Un mes después, la transformación era evidente. Ya no hablaba en voz baja. Ya no se encogía al caminar. Ya no pedía permiso para existir. Se movía con elegancia y seguridad. Sabía qué decir, cómo decirlo y por qué decirlo. Tenía postura, control, presencia. Y Damián, siempre crítico, finalmente le dijo una tarde: ahora sí pareces la dueña de un imperio, Lucía. Ella sonrió sintiendo por fin que la fuerza que veía en el espejo coincidía con la fuerza dentro de su pecho. Una tarde, mientras salía del edificio financiero donde tomaba clases, vio su reflejo en el ventanal de un café. Cabello corto y elegante. Traje perfecto. Postura firme. Mirada que ya no suplicaba, sino que evaluaba. Era una mujer nueva, una mujer completa, una mujer que ya no temería enfrentarse al hombre que intentó destruirla. Lucía respiró hondo y pensó para sí. Esteban, no tienes idea de quién acabas de crear. Si quieres seguir viendo la transformación de Lucía y cómo usa su renacimiento para enfrentarse al pasado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. El renacimiento de Lucía avanzaba firme, pero aún había una pregunta que la quemaba por dentro. ¿Cómo destruir a Esteban sin caer en su mismo juego? Damián siempre repetía: la venganza inteligente no destruye tu vida. Destruye la vida del enemigo usando la ley. Y sin que Lucía lo supiera, el destino estaba preparando exactamente eso. Una mañana, mientras revisaban documentos de sus nuevas empresas en el despacho de Damián, la asistente entró sin tocar, con expresión de urgencia. Licenciado, recibimos esto de un contacto en Hacienda. Es sobre Construcciones Cruz. Lucía sintió como el nombre le tensaba el cuerpo. La empresa de Esteban. Damián tomó la carpeta, la abrió con calma, pero sus ojos se afilaron como cuchillas. Interesante, murmuró. ¿Qué es?, preguntó Lucía acercándose. Damián pasó las páginas lentamente, escogiendo con precisión lo que quería mostrarle. Lucía, creo que el universo acaba de darte la oportunidad que estabas esperando. Empujó la carpeta hacia ella. Lucía leyó. Primero pensó que no entendía. Pero mientras avanzaba, la sangre se le heló. Facturas duplicadas, compras de materiales inexistentes, pagos a empresas fantasma, contratos firmados con nombres falsos, reportes fiscales adulterados y transferencias hechas con tarjetas vinculadas a Camila. Lucía se quedó inmóvil. Camila está involucrada. Más de lo que imaginas, respondió Damián. Pasó otra hoja. Era un informe interno de un proveedor grande. ¿Esto qué significa?, preguntó Lucía. Damián señaló una línea: que Esteban y su amante llevan tiempo usando materiales de baja calidad. Cemento rebajado, acero más barato, mezclas ilegales, y después cobran a los clientes como si fuera material premium. Lucía abrió los ojos horrorizada. Eso no es peligroso. Es criminal, respondió Damián seco. Podría colapsar un edificio, un puente, una casa. Es un fraude grave y un riesgo para vidas humanas. Lucía sintió una mezcla extraña de rabia y alivio. Rabia porque Esteban y Camila eran aún peores de lo que imaginó. Alivio porque finalmente tenía una forma de ganar sin ensuciarse las manos. Hay más, añadió Damián. Sacó otra carpeta más gruesa. Tu padre dijo: él no fue un hombre ingenuo. Sabía que algún día la vida pondría obstáculos en tu camino.
Por eso dejó instrucciones precisas sobre cómo blindar tus propiedades y cómo investigar a quienes intentaran dañarte. Lucía se inclinó. Instrucciones sí. Y una de ellas, dijo Damián, fue crear alianzas discretas con proveedores pequeños de materiales. Y mira la ironía, Lucía. Todos estos proveedores son justamente a quienes Esteban debe dinero. Lucía recordó esa lista: los cementeros, los ferreteros, los transportistas, gente a la que Esteban ignoró, humilló o estafó. ¿Puedes contactar a alguno ahora mismo?, preguntó ella. Damián ya estaba marcando algo en su celular. Ya lo hice. Llegarán en 1 hora. 1 hora después, 3 hombres entraron al despacho, 2 proveedores y un representante legal de un grupo que Esteban tenía años explotando. Cuando vieron a Lucía, su expresión fue de sorpresa. «Usted es la esposa de Esteban», la ex corrigió Lucía con calma. Los hombres se miraron entre sí incómodos. «Mire, señora, si viene a amenazarnos para que dejemos de cobrarle, no he venido a protegerlo», interrumpió Lucía firme. «He venido a escucharlos». Los 3 proveedores guardaron silencio, sorprendidos. Lucía continuó. «Sé que Esteban les debe dinero. Sé que lleva años retrasando pagos. Sé que abusó de ustedes porque pensó que eran débiles». Los hombres inclinaron la cabeza avergonzados. «Siempre dijo que no valía la pena pelear», explicó uno. «Que un juicio sería caro y tardado. Y que él tenía contactos en el municipio que jamás nos darían la razón», añadió otro. Lucía respiró hondo. Eso se acabó. Damián intervino con su presencia imponente. «Tenemos pruebas de que Construcciones Cruz ha cometido fraude, evasión fiscal y falsificación de documentos. Podemos presentar una demanda colectiva. Y esta vez, sí tendrán respaldo». Los proveedores se miraron con esperanza contenida. «¿Por qué haría usted esto?», preguntó uno desconfiado. Lucía sostuvo su mirada seria. «Porque Esteban destruyó mi vida. Y porque ustedes merecen justicia tanto como yo». Los hombres quedaron en silencio. La alianza se selló en ese momento. Damián cerró la carpeta frente a ellos. «Lucía será quien encabece la demanda. Y no se preocupen», añadió con una leve sonrisa. «Tenemos suficientes pruebas para hundir a Construcciones Cruz sin que ella levante un solo dedo». Los proveedores se levantaron, estrecharon la mano de Lucía con respeto y salieron del despacho. Cuando la puerta se cerró, Damián se volvió hacia ella. «Lucía, esto es perfecto. Tienes la prueba, tienes la motivación y ahora tienes a la gente». Lucía exhaló lentamente. Las manos aún le temblaban, pero no era miedo. Era poder. «Damián», dijo ella, «vamos a hacerlo bien. Sin gritos, sin escándalos, sin venganza sucia». Damián sonrió. «La venganza legal, Lucía, siempre es la más elegante». Lucía miró por la ventana la ciudad extendiéndose frente a ella. Esteban jamás imaginó que la mujer a la que echó con una bolsa de ropa vieja sería la misma que un día lo derribaría con documentos, leyes y su propia corrupción. Y en ese instante Lucía supo que el juego acababa de comenzar. Las pruebas contra Esteban ya estaban sobre la mesa. Su corrupción, sus fraudes, sus estafas, todo comprobado, todo documentado, todo listo para hundirlo. Pero Damián no se conformó. Y Lucía tampoco. Porque derrumbar a Esteban no solo requería exponerlo públicamente. Había que quitarle lo que más amaba, el control. Y Esteban siempre se sintió poderoso por una sola razón: los proveedores le debían obediencia porque él decidía cuándo pagarles. Pero esa dinámica estaba por invertirse para siempre. «Lucía», dijo Damián mientras desplegaba un mapa digital de todas las deudas de Construcciones Cruz, «si quieres quebrarlo emocionalmente antes de quebrarlo legalmente, hay un camino muy elegante». Lucía lo miró con atención. «Hazme dueña de esos números», dijo. «Dime qué tengo que hacer». Damián sonrió apenas. Esa era la actitud que esperaba. «Vamos a comprar sus deudas», explicó. «Todas. Absolutamente todas. Pero no como Lucía. No como la heredera del Imperio Navarro. Ni siquiera como directora de tus empresas». Lucía arqueó una ceja. «¿Entonces cómo?». Damián abrió un archivador metálico y sacó un conjunto de documentos impresos, sellados, legalizados. «Con empresas pantalla», respondió. 3, para ser exactos. Cada una registrada en distintos estados. Cada una con diferentes giros comerciales. Y ninguna vinculada a ti. Excepto en el último eslabón, el cual solo yo conozco». Lucía los tomó en sus manos. «Todo esto lo diseñó mi padre». «Sí», respondió Damián. «Él comprendió una cosa que tú estás entendiendo apenas ahora: en este país el poder no pertenece al que grita más fuerte, sino al que firma las deudas». Lucía respiró hondo. «¿Cómo funcionará?». Damián pasó a la pantalla un cuadro detallado. «Primero negociaremos con cada proveedor por separado. Les ofreceremos pagar sus facturas al contado con intereses acumulados. Ellos aceptarán sin dudar. Llevan años esperando que alguien los trate con dignidad». Lucía asintió. «Segundo», continuó Damián, «una vez compremos cada deuda, cada proveedor firmará una cesión absoluta de derechos de cobro. Eso significa que desde el punto de vista legal, Construcciones Cruz ya no debe dinero a ellos, sino a ti». «Bueno,
A tus empresas pantalla. Lucía se inclinó hacia adelante. Y Esteban no sabrá que soy yo. Exacto, dijo Damián. Pensará que simplemente tuvo suerte. Que sus proveedores se calmaron. Que su vida financiera está mejorando. Lucía soltó una risa leve casi amarga. Lo va a interpretar como un milagro, ¿verdad? Lo interpretará como una señal de que sigue siendo intocable, respondió Damián. Y eso lo hará bajar la guardia. Las semanas siguientes fueron un viaje silencioso, pero letal. Lucía, acompañada por un equipo financiero que Damián seleccionó personalmente, se reunió uno por uno con los 12 proveedores principales a los que Esteban había humillado durante años. Un cementero lloró cuando recibió el pago completo con intereses. No puedo creerlo, decía. Este dinero salvará mi negocio. Una ferretera, una mujer mayor con manos gastadas, le apretó las manos a Lucía con fuerza. Nunca nadie nos había tratado con respeto, ni siquiera el gobierno. Gracias. Gracias por no olvidarse de la gente pequeña. Lucía sonrió, pero por dentro sentía una mezcla intensa de orgullo, justicia y un creciente fuego frío contra Esteban. Cada proveedor firmaba su documento de cesión, y cada documento pasaba directamente a manos de Damián, que lo archivaba con precisión quirúrgica. Al final del proceso, en un plazo de menos de 3 semanas, las 12 deudas principales, sumando casi $500,000, pertenecían oficialmente a Inversiones Monte Oscuro S.A., Corporativo Sierra Blanca S.D.R.L. y Grupo Horizonte del Sur. Ninguna tenía relación visible con Lucía. Ninguna despertaba sospechas. Pero las 3 en conjunto eran suyas. La trampa estaba armada. Una tarde, mientras revisaban el expediente completo, Damián dijo: Lucía, quiero que imagines algo. Hoy mismo Esteban está feliz. Las llamadas dejaron de llegar. Los proveedores ya no lo buscan. Él piensa que todo está bajo control. Lucía cerró los ojos un segundo. Podía verlo claramente, Esteban sirviéndose un whisky barato, diciéndole a Camila que era cuestión de tiempo que él siempre caía de pie. Damián continuó: Lo que no sabe es que en este momento tú eres su única acreedora. La única con derecho a exigir pago inmediato. La única dueña de sus facturas. La única persona con poder legal para embargarle todo si no cumple. Lucía abrió los ojos. Brillaban con un fuego nuevo. Entonces, dijo lentamente, Esteban cree que el mundo lo perdonó. Y tú sabes la verdad, respondió Damián. El mundo solo estaba esperando el momento perfecto para atraparlo. El momento llegó 2 días después. Lucía estaba en una junta con su equipo cuando recibió un mensaje de voz de una de las tiendas de materiales. Señora, él vino hoy. Esteban Cruz. Dijo que quería renegociar, pero ya no es nuestro problema. Es problema suyo. Lucía lo escuchó 2 veces. Sintió una adrenalina fría recorrerle las venas. Damián dijo con calma contenida: Es hora. Damián levantó la vista. ¿Hora de qué? Lucía enderezó la espalda. Su voz firme como acero: de notificarlo. Damián sonrió como un estratega que por fin ve caer al enemigo en la trampa. Muy bien, Lucía. Entonces enviaremos la primera carta formal de cobro, firmada por el representante legal de tus empresas, y con un plazo que Esteban jamás podrá cumplir. ¿Qué plazo propones?, preguntó ella. 24 horas, respondió Damián sin dudar. Exactamente lo que él te dio cuando te echó a la calle. Lucía no pestañeó. Perfecto. La carta se envió ese mismo día a las 5 de la tarde. Se entregó directamente en la puerta del departamento que Esteban compartía con Camila, y mientras el mensajero subía en el elevador, Lucía miró por la ventana de su oficina respirando hondo. Esteban estaba a punto de descubrir que el mundo al que él creía controlar ya no le pertenecía. Ahora pertenecía a ella, y muy pronto él lo entendería de la manera más cruel y más justa. El verdugo siempre es el deudor que se cree invencible, hasta que conoce a su verdadero acreedor. El aviso de cobro había sido la primera chispa, pero el incendio real estaba por comenzar. En cuestión de 48 horas, Esteban ya no dormía. Corrió de banco en banco, llamó a contactos, buscó préstamos desesperados. Pero nadie quería prestarle ni un peso. Los rumores sobre la auditoría, los proveedores, los materiales de mala calidad ya se estaban moviendo por los pasillos empresariales. Y lo peor, los rumores venían de adentro del propio sector constructor. Esteban solo tenía un pensamiento: necesito cerrar ese proyecto en Monterrey. Necesito ese inversionista. Necesito ese contrato o estoy muerto. Por eso, cuando recibió la invitación a una reunión privada del Consorcio Nacional de Desarrollo Urbano, casi lloró de alivio. El correo decía: reunión con posibles inversionistas principales del proyecto Sierra del Sol, presentación obligatoria. Para Esteban esa invitación era oro puro, la tabla de salvación. Camila lo ayudó a elegir traje, corbata y hasta perfume. Ambos estaban convencidos de que si lograba asegurar ese proyecto, su reputación quedaría salvada, y la deuda misteriosa desaparecería sola. El salón de reuniones estaba en un hotel de lujo en Santa Fe,
amplio, elegante, lleno de empresarios, abogados, representantes de fondos de inversión y directivos del consorcio. Esteban entró sonriendo, intentando aparentar seguridad, pero por dentro era un niño perdido. Tranquilo, mi amor, susurró Camila tomándole el brazo. Hoy vas a brillar. Él lo creía. Tenía que creerlo. Ajustó su corbata y se acercó a la mesa principal, donde un moderador anunciaba: en unos minutos llegará la presidenta del grupo que evaluará la propuesta final para el proyecto Sierra del Sol. Tomen asiento. Esteban se acomodó en la primera fila. Quería estar listo para impresionar. Minutos después, las puertas dobles del salón se abrieron. El murmullo se apagó. El moderador anunció con tono solemne: con ustedes la presidenta de Corporativo Navarro y Asociados, propietaria mayoritaria de los terrenos del proyecto Sierra del Sol, la señora Lucía Navarro. El mundo de Esteban se congeló en seco. Camila dejó de respirar. Lucía entró caminando con paso firme, elegante e imparable. Un traje blanco de corte perfecto, el cabello corto que resaltaba la fuerza de su rostro, lentes de montura delgada que daban un aura de inteligencia letal. Detrás de ella, como una sombra leal, caminaba Damián Cortés. Todos se levantaron para recibirla. Todos menos Esteban, que no podía moverse. Lucía se colocó frente al estrado. Miró la sala completa sin prisa, sin titubear, hasta que su mirada cayó sobre Esteban. Él tragó saliva. Lucía no sonrió. Solo dijo con voz firme: gracias por recibirnos. El sonido de su voz hizo que Esteban apretara los puños. Esa no era la Lucía que él recordaba. No era la mujer que lloró en el vestíbulo. No era la mujer que suplicó por respuestas. Era otra. Era peligrosa. La reunión comenzó. Varios empresarios expusieron informes, estudios, análisis financieros. Esteban presentó su proyecto con el entusiasmo desesperado de un hombre ahogado que lucha por respirar. Mostró planos, proyecciones, costos optimistas, maquetas digitales. Terminó mirando directamente a la mesa donde Lucía estaba sentada. Con su apoyo, señora presidenta, dijo, esforzándose por mantener el tono firme, este será el proyecto más importante del año. La sala quedó en silencio. Todos esperaban la opinión de Lucía. Ella cruzó las piernas lentamente. Tocó la tablet con el dedo y proyectó en las pantallas gigantes un documento que nadie esperaba ver. Antes de considerar su propuesta, dijo con una calma perturbadora: hemos realizado una auditoría externa a Construcciones Cruz. Esteban sintió un golpe en el pecho. Lucía continuó: les pediré a todos que observen la pantalla. Aparecieron gráficos, fechas, nombres de proveedores, montos sin pagar, facturas duplicadas, fotos de material de mala calidad, incluso muestras de cemento adulterado. Los empresarios comenzaron a murmurar. Camila palideció. Esteban intentó levantarse. Esto es un error. Un malentendido. Siéntese, señor Cruz, ordenó Lucía sin mirarlo. Él obedeció instintivamente. Lucía pasó a la segunda diapositiva. Además, descubrimos que Construcciones Cruz compró material de calidad inferior durante al menos 5 años, simulando facturas premium. Esto no es solo un fraude financiero. Es un delito que pone en riesgo vidas humanas. El murmullo se volvió tormenta. Un empresario golpeó la mesa. Esto es inaceptable. ¿Cómo se le ocurrió presentarse aquí? Otro añadió: si hubiera usado ese material en nuestro proyecto, lo estaríamos demandando ya mismo. Esteban tartamudeó. Yo puedo explicarlo. Pero nadie quería escucharlo. Lucía levantó una mano y la sala se quedó en silencio al instante. Y eso no es todo. Proyectó la última diapositiva. Un documento legal con el logotipo de Inversiones Monte Oscuro, Sierra Blanca y Horizonte del Sur. Todas sus deudas, dijo Lucía, absolutamente todas, fueron adquiridas legalmente por empresas vinculadas a nuestro corporativo. Esteban abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Lucía remató: es decir, señor Cruz, usted ya no debe dinero a proveedores pequeños. Usted me debe dinero a mí. La sala explotó en murmullos. Esteban se levantó rojo de rabia. Lucía, esto es una locura. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios. Ella lo miró con una calma mortal. No, Esteban. Tú no entiendes cómo funciona la ley. Damián habló entonces con voz clara. Las deudas adquiridas están firmadas. Todas tienen validez legal. Y el plazo de pago venció ayer a las 6 de la tarde. Usted está en mora absoluta. Los ejecutivos del consorcio tomaban fotografías, grababan todo. Uno de ellos murmuró: este hombre está acabado. Otro: ni loco lo contratamos. Sería un suicidio financiero. Lucía volvió a tomar la palabra. Por lo tanto, Construcciones Cruz queda descalificada de manera definitiva del proyecto Sierra del Sol y de cualquier negociación futura con nuestras empresas. Era la sentencia final. Esteban gritó: tú no puedes hacerme esto. Yo te di todo. Yo te hice. Lucía lo interrumpió por primera vez con una sonrisa helada. Me hiciste creer que era débil, pero gracias a ti descubrí lo que soy capaz de construir cuando ya no tengo nada que perder. La sala entera quedó en silencio. Lucía recogió sus documentos, se puso de pie y habló para todos.
Nuestra empresa trabajará solo con compañías que respeten la ley, los materiales, los proveedores y la seguridad de las personas. El crecimiento real nunca se construye sobre mentiras. Luego miró directamente a Esteban. Y pausa corta, es el fin de tu imperio. Lucía salió del salón con Damián detrás de ella mientras toda la sala veía cómo Esteban se desplomaba en la silla derrotado, humillado, destruido ante toda la élite empresarial que tanto admiraba. Su reputación no solo cayó, fue pulverizada de manera pública, elegante e irreversible. La reunión en Santa Fe había dejado a Esteban en ruinas, pero lo peor aún no había comenzado, porque mientras él intentaba procesar la humillación pública más devastadora de su vida, Camila, su amante, su supuesto apoyo, su cómplice, estaba a punto de enfrentar la realidad de un modo más cruel. Camila siempre había vivido de apariencias. Su valor, su estatus, su identidad se sostenían sobre una sola cosa, el dinero de Esteban. Pero ahora Esteban no tenía reputación, no tenía contratos y no tenía crédito. Cuando subieron al auto tras la reunión, la primera bomba explotó. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Camila histérica. Lucía. La santa, la idiota, la mosquita muerta. ¿Cómo puede ser ahora la dueña de todo? Esteban no respondía. Tenía la mirada perdida, los dedos temblorosos. Contéstame, Esteban, lo sacudió Camila. Dime algo. No lo sé, murmuró él. No lo sé. Pero Camila no estaba dispuesta a aceptar un no sé. Entonces ahora te quedaste sin contrato, sin inversionistas, sin nada. Esteban apretó el volante. Cállate. ¿Y qué pasa con nuestras vacaciones a Cancún y con el coche que me prometiste? Y el departamento, y la tarjeta Platinum y... ¡Que te calles!, gritó él golpeando el tablero. Camila retrocedió horrorizada. Pero su pánico era mayor que su miedo. Esteban dijo ahora con voz más baja pero afilada: yo no soy tu esposa. Yo no voy a quedarme contigo por compasión. Yo estoy aquí porque tú me prometiste una vida. ¿Y si tú no puedes mantenerla? Entonces no tengo nada que hacer contigo. Esteban la miró incrédulo. ¿De verdad estás diciendo esto? Hoy, precisamente hoy. Sí, soltó ella. Porque tú no pensaste en mí cuando destruiste tu propio negocio. No pensaste en mí cuando compraste materiales baratos. No pensaste en mí cuando estafaste a media ciudad y ahora quieres que me quede a perderlo todo contigo. Esteban quedó helado. Los días siguientes fueron un desfile lento hacia el caos. En menos de una semana, 3 cosas pasaron al mismo tiempo. 1. Los bancos rechazaron todas las solicitudes de crédito de Esteban. 2. Los medios empezaron a publicar artículos sobre la auditoría de Lucía. 3. Los proveedores hablaron con periodistas y programas locales. La palabra fraude se repetía en todas partes. Y la palabra peligroso. Y la palabra estafador. Camila, cada vez que veía su nombre asociado al de Esteban, sentía que la piel se le helaba, porque ella sabía algo más. Si Esteban caía legalmente, ella caería con él. No por amor, por conveniencia. Ella había firmado papeles. Ella había retirado dinero. Ella había aprobado compras falsas. Ella había usado tarjetas empresariales sin justificación. Y complicidad era una palabra muy fea en el sistema judicial mexicano. La paranoia la dominó. Una tarde, mientras Esteban buscaba desesperado cómo frenar la investigación, Camila explotó. Acababa de llegarle un mensaje que decía: «Eres la amante del estafador, qué vergüenza». Se lo arrojó al rostro. «Ya no puedo más. Toda mi reputación se fue a la mierda por tu culpa». Esteban la miró con rabia cansada. «Tú sabías exactamente quién era yo cuando empezamos. No te hagas la víctima». «Sabía», rió Camila. «Yo pensé que eras exitoso, que tenías dinero, que eras inteligente. No sabía que eras un idiota que iba a ser destruido por su exesposa». Esteban sintió cómo le hervía la sangre. «Cuidado, Camila. Cuidado. ¿Por qué me vas a gritar? ¿A correr también? ¿O vas a pedirme dinero?», dijo ella con burla cruel. «¿Quieres que yo te mantenga ahora?» Eso fue demasiado. Esteban golpeó la mesa. «Soy Esteban Cruz. Yo no necesito que me mantenga nadie». Camila cruzó los brazos. «Pues parece que sí. Porque ya no tienes proveedores. Ya no tienes empresa. Ya no tienes crédito. Y ahora la mismísima Lucía es tu acreedora. Tu exesposa te tiene agarrado de la garganta». Esteban apretó los dientes humillado. Camila continuó despiadada. «¿Sabes lo que más rabia da? Que ella lo hizo todo sin tocarte, sin ensuciarse las manos, sin perder la elegancia. Tú eres un payaso». Esteban no respondió. Estaba derrotado. Y Camila lo vio. Vio la falta de dinero. Vio la falta de oportunidades. Vio el futuro arruinado. Entonces decidió algo: salvarse ella misma. Ese mismo día, Camila se reunió a escondidas con una periodista. La periodista le ofreció: «Si cooperas, podemos proteger tu nombre en el reportaje. Pero necesitamos pruebas. Cosas que solo tú puedes dar». Camila lo pensó. La idea de traicionar a Esteban le parecía en ese momento la mejor y única salida. «Tengo documentos», dijo ella finalmente. «Estados de cuenta, pagos que él me pidió tramitar.
comprobantes de transferencias, incluso videos donde habla de materiales falsos. La periodista abrió los ojos sorprendida. Eso es oro puro. Camila sonrió por primera vez en días. Y quiero que quede claro, añadió, yo fui una víctima. Él me manipuló. Yo no sabía nada. Era mentira, claro. Pero el papel de víctima siempre le había funcionado. La periodista asentía tomando notas. Lo que necesitas, dijo, es alguien que te represente legalmente. Con lo que nos vas a dar, la fiscalía va a querer llamarte como testigo clave. Camila imaginó las cámaras, los flashes, la atención. Podía reconstruir su vida. Podía convertirse en la mujer valiente que se atrevió a denunciar. Perfecto. Era el papel que necesitaba. Esa noche, cuando Esteban llegó al departamento, lo encontró vacío. Todas las cosas de Camila habían desaparecido. Sobre la mesa había una sola nota. No voy a hundirme contigo. No me busques. Ya hablé con la prensa. Esteban cayó en un sofá derrotado. Su amante lo acababa de entregar. Su reputación estaba por los suelos. La prensa ya olía sangre. Los inversionistas lo habían bloqueado. La única persona que aún no había hablado con él era la mujer que había encontrado su fuerza a partir de su traición, Lucía. Y sin saberlo, ella estaba a punto de darle el golpe final. La nota de Camila había sido la última pieza del rompecabezas. Pero Lucía no necesitaba que la amante lo traicionara para acabar con Esteban. La caída de él ya estaba escrita desde el día en que decidió echarla a la calle como si fuera basura. Ahora la justicia iba a hacer lo que ella no necesitó ensuciar sus manos para lograr. La mañana siguiente al abandono de Camila, Lucía estaba sentada en la oficina de Damián frente a una mesa llena de carpetas, sobres, sellados, copias certificadas, grabaciones y análisis técnicos. El aire era pesado pero no tenso. Era el aire de la precisión. Damián acomodó la última carpeta en el centro. Aquí está todo, dijo con voz firme: fraude fiscal, desvío de recursos, falsificación de documentos, compras simuladas, uso de materiales peligrosos, contratos fantasma y testimonios de proveedores. Lucía observó los documentos sin pestañear. Está completo. Más que completo, respondió él. Esto no es una denuncia, es una sentencia colgando sobre su cabeza. Lucía asintió lentamente. Durante semanas había contenido cada emoción, cada impulso. Había aprendido a pensar como ejecutiva, como estratega, como superviviente. Pero ahora, frente a la culminación de su venganza justa, no sintió triunfo. Sintió paz. Procedamos, dijo finalmente. El envío a la Fiscalía General de la República debía ser impecable. Cualquier error, cualquier omisión y Esteban podría escapar entre grietas legales. Pero Damián lo había anticipado todo. Primero, explicó, entregaremos el expediente en la unidad de delitos patrimoniales. Después, copia en la unidad de delitos fiscales. Y finalmente una versión sellada irá a la Procuraduría Ambiental por el tema del material adulterado. Lucía lo escuchaba con la serenidad de quien sabe que no dará un paso atrás. ¿Por qué tantas entradas?, preguntó. Porque si atacamos desde un solo frente puede defenderse. Pero si lo hacemos desde tres... Damián sonrió levemente: no hay abogado que pueda salvarlo. Lucía tomó un folder grueso, lo abrió y vio su propia firma en la última hoja. Tuvo una ligera punzada en el pecho. Ese documento representaba su pasado. Representaba 10 años desperdiciados. Representaba la vulnerabilidad de la mujer que un día creyó que Esteban era su mundo. Pero también representaba algo más: el renacimiento. Cerró el folder. Entreguémoslo hoy, dijo. No fue una entrega cualquiera. No podía hacerlo. Lucía decidió hacerlo personalmente. A las 10 de la mañana un coche negro salió del palacete donde ahora vivía. Damián iba a su lado. Atrás 2 asistentes cargaban las carpetas selladas. Lucía miraba por la ventana en silencio. La ciudad bullía indiferente. Nadie sabía que en ese auto viajaba el fin de un hombre poderoso, y el inicio de una nueva era para una mujer que aprendió a no doblarse nunca más. En la entrada de la fiscalía, el guardia se apresuró a abrirles paso cuando vio los sellos oficiales. Asunto. Damián respondió. Entrega de documentación oficial para activación de investigación federal. Lucía caminó por los pasillos blancos, fríos, silenciosos. El eco de sus tacones resonaba como golpes seguros calculados. Entraron a una oficina amplia donde un agente de la unidad de delitos patrimoniales los esperaba. ¿En qué puedo ayudarles? Lucía se adelantó antes que Damián hablara. Vengo a denunciar un fraude millonario cometido por el empresario Esteban Cruz. Traemos pruebas completas, contables, técnicas y testimoniales. El agente levantó la mirada sorprendido por el tono profesional y directo de Lucía. Usted es la acreedora principal, respondió ella. Y también la víctima inicial. Eso bastó. El agente se puso de pie y extendió las manos. Por favor, siéntense. Revisaremos todo. Damián colocó las carpetas sobre la mesa. Lucía observó el proceso sin perder detalle. Primero el agente revisó rápidamente los índices de cada carpeta. Luego vio los sellos notariales. Después abrió la sección más pesada, las pruebas de materiales adulterados. Suspiró hondo. Señora, esto es grave. Muy grave.
Lo sé, dijo Lucía. Por eso estoy aquí. 2 horas de revisión exhaustiva terminaron en una frase que Lucía había estado esperando escuchar desde el primer día. Iniciaremos la investigación de inmediato. Hoy mismo giramos orden para asegurar registros contables y congelar cuentas. Lucía no sonrió, pero Damián sí. El agente continuó. También solicitaremos revisión de proyectos anteriores. Por lo que veo, pudo haber puesto en riesgo construcciones públicas y privadas. Así es, respondió Lucía con calma. Y quiero que todo sea investigado. Todo. El agente asintió comprendiendo que no estaba frente a una mujer vengativa, sino frente a una mujer que exigía justicia. ¿Desea incluir a alguien más en la denuncia? ¿Algún cómplice? Lucía pensó en Camila, en su ambición, en su papel en todo este caos, en su huida, pero negó con la cabeza. No. La justicia encontrará lo que tenga que encontrar. Yo ya no necesito mirar atrás. El agente tomó nota. Muy bien. Dentro de 72 horas recibirá confirmación oficial del caso y las medidas precautorias. Lucía se levantó de su silla. Gracias por su diligencia. Al salir, Damián caminó a su lado. ¿Estás bien? Lucía respiró profundamente. Estoy más ligera. Esa misma tarde la tormenta cayó sobre Esteban. Primero recibió una llamada de su contador. Esteban, tus cuentas están congeladas. Luego otra de su abogado. La fiscalía está revisando todos tus contratos. ¿Qué hiciste? Después mensaje de inversionistas. Necesitamos distancia inmediata. No podemos seguir vinculados a ti. Retiramos nuestra propuesta del proyecto. Y finalmente una notificación oficial dejó su correo saturado. Citatorio urgente por investigación federal. Preséntese en 48 horas. Esteban sintió cómo el mundo se cerraba sobre él. No puede ser. No pueden hacerme esto. Pero sí podían. Porque ahora la ley tenía en sus manos todo lo que él había hecho. Y quien lo había puesto allí no era un enemigo político, ni un competidor, ni un empresario rival. Era la mujer que él había despreciado, humillado y abandonado. La mujer que él creía débil. La que él pensó que nunca se levantaría. La que él intentó destruir. Lucía. Mientras tanto, lejos del caos, Lucía observaba la puesta de sol desde el jardín de su nueva propiedad. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Damián se acercó. Ya está hecho, dijo él. Lucía asintió. No por venganza, dijo con voz tranquila, sino porque si él seguía construyendo así algún día alguien iba a morir. Damián guardó silencio un momento. Eso te honra. Lucía lo miró. Nadie puede vivir sin enfrentar sus actos. Y Esteban acaba de empezar a enfrentar los suyos. Esa noche, mientras Esteban gritaba desesperado en su departamento vacío, Lucía dormía profundamente por primera vez en muchos años, porque la justicia había comenzado, porque la ley ya se había puesto en marcha, porque su historia ya no era la de una mujer abandonada, era la de una mujer que recuperó su voz, su poder y su destino. Las noticias avanzaban más rápido que Esteban podía respirar. En menos de 3 días, su vida, ese castillo de arrogancia y apariencia que había levantado durante años, empezó a derrumbarse como un edificio mal cimentado, irónicamente construido con el mismo material barato que él mismo había aprobado. La notificación oficial. La mañana del 4.º día, Esteban despertó con golpes en la puerta. ¿Señor Esteban Cruz? Sí, respondió con la voz pastosa, con ojeras profundas por noches sin sueño. 3 hombres entraron con placas oficiales. Venimos a notificarle una orden de aseguramiento de bienes. Todos los activos a su nombre quedan congelados por investigación federal. Esteban sintió que las piernas le fallaban. ¿Pero qué significa esto? El agente leyó. Se congelan cuentas, vehículos, propiedades, maquinaria y cualquier bien registrable. Usted no puede vender, transferir ni mover recursos hasta nuevo aviso. Esteban quiso protestar, pero el agente añadió con frialdad. Puede consultar a su abogado. Pero le adelanto, esto es serio. Y se fueron. Esteban cerró la puerta y se deslizó al piso. Apenas eran las 9 de la mañana y ya deseaba que el día terminara. El banco toma su casa. Horas después, otro golpe en la puerta. Esta vez era el representante de su banco. Señor Cruz, lamentamos informarle que su crédito hipotecario está oficialmente en mora. Pagaba puntualmente, gritó Esteban desesperado. Sí, pero desde que sus cuentas fueron congeladas no ha habido cobros automáticos. Y según el contrato, la entidad tiene derecho a iniciar proceso de recuperación de la propiedad. Camila ya no estaba. No dejó nada excepto silencio y un aroma de perfume caro que se mezclaba con la desesperación. El representante le entregó un sobre grueso. Tiene 72 horas para desalojar. Esteban apretó el sobre con tanta fuerza que sus manos temblaron. Esto no puede estar pasando, soy un empresario reconocido. El representante lo miró con lástima. Era señor Cruz. Y se marchó. Los vecinos lo miran con desprecio. Cuando Esteban bajó a la calle buscaba aire, buscaba claridad, pero solo encontró miradas. Sus vecinos, los mismos que antes lo saludaban con respeto, lo veían como si fuera un criminal. Una mujer mayor cuchicheó.
Ese es. Sí, el que salió en las noticias por fraude. Otra agregó. Pobrecita de su exesposa. Con razón lo dejó. Esteban quiso gritarles defenderse, decir que era la víctima de una conspiración imposible de creer. Pero el orgullo se le convirtió en una piedra en la garganta. El mundo ya lo había condenado. La traición final de Camila. Mientras regresaba a su departamento para recoger papeles, recibió un mensaje de voz. Un periodista. Señor Cruz, su expareja Camila nos ha dado documentos muy delicados. Hay transferencias a su nombre pagos sin justificar gastos personales cargados a la empresa. Nos gustaría escuchar su versión antes de publicar. Esteban se apoyó contra la pared. ¿Qué? ¿Qué dijo ella? Que usted la obligó a participar. Que ella era víctima. Y que está dispuesta a testificar. El mundo se le nubló. Camila no haría eso. Pero sí lo haría. Y lo hizo. Camila no solo lo abandonó, se protegió a sí misma entregando pruebas que hundían a Esteban aún más. El embargo definitivo. Al día siguiente, cuando los agentes llegaron para embargar muebles y objetos de valor, Esteban perdió los estribos. No pueden llevarse esto. Es mío. Me lo gané. El oficial respondió con firmeza. Son bienes sujetos a aseguramiento. Se usarán para cubrir deudas documentadas. Esteban sintió cómo cada parte de su identidad era arrancada. Televisores, relojes, muebles de lujo que nunca pagó, realmente arte falso que compró para impresionar, incluso la cama donde dormía con Camila. Todo salió por la puerta mientras algunos vecinos filmaban discretamente. Uno de los oficiales, al ver el caos dentro del departamento, murmuró. Siempre es lo mismo. Mucho lujo por fuera, pura ruina por dentro. Y tenía razón. Nada de lo que Esteban presumía era real. El citatorio final. La tarde cayó con una llamada que terminó de romperlo. Señor Cruz, soy el licenciado Morales. Lo citan mañana a las 9 en fiscalía. Es obligatorio. Esteban cerró los ojos. ¿De qué se me acusa? El abogado suspiró. Varios delitos. Fraude fiscal, uso de materiales adulterados, falsificación de documentos, incumplimiento de normas de construcción, pagos no declarados y posiblemente daño a la integridad pública. Esteban dejó caer el teléfono. Voy a ir preso. Susurró. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y sonó como una rendición. La detención. A la mañana siguiente, vestido sin corbata, con la barba crecida y las manos temblorosas, Esteban llegó a la fiscalía acompañado de un abogado barato, el único que aceptó representarlo tras el escándalo. Pero antes de entrar, un grupo de reporteros lo rodeó. Señor Cruz, ¿qué responde a las acusaciones? ¿Es cierto que su expareja entregó documentos en su contra? ¿Qué dice del material adulterado? ¿Es verdad que puso vidas en riesgo? Cámaras, micrófonos, gritos. Esteban bajó la cabeza. Por primera vez en su vida no tenía una frase preparada. No tenía arrogancia. No tenía a Camila, ni a la empresa, ni el dinero, ni nada. Solo vergüenza. Los agentes lo tomaron por los brazos. Señor Cruz, queda detenido para investigación formal. Los flashes iluminaron su rostro desencajado. Una imagen que se replicaría en redes sociales durante semanas. Lucía lo observa desde lejos. Mientras todo esto sucedía, Lucía estaba en la terraza de su nueva propiedad en Querétaro tomando café mientras el sol iluminaba los viñedos que ahora dirigía. Su teléfono vibró. Una notificación de noticias. Esteban Cruz detenido por investigación federal. Lucía miró la pantalla unos segundos. No sonrió. No celebró. Solo suspiró y dejó el celular sobre la mesa. ¿Está hecho?, preguntó Damián detrás de ella. Sí, respondió Lucía. La ley hizo lo que tenía que hacer. Damián asintió. Fue justicia, no venganza. Lucía miró el horizonte. Exacto. La venganza es personal. Lo mío era cerrar un ciclo. El viento movió su cabello corto. Por primera vez en años se sintió completamente libre. Esteban perdió todo. La casa, el negocio, la reputación, la amante y su libertad. Todo por ambición, egoísmo y traición. Mientras Lucía, la mujer que él quiso destruir, se convertía silenciosamente en la arquitecta de su propia vida nueva. El caso de Esteban quedó atrás como una sombra lejana, y mientras los noticieros seguían explotando la caída del constructor estafador, Lucía ya no necesitaba mirar hacia atrás. Tenía algo mucho más grande frente a ella, una vida nueva, una herencia convertida en propósito y un imperio listo para nacer. La finca como punto de partida. La mañana después de que Esteban fue puesto en manos de la justicia, Lucía se levantó temprano. El aire fresco de Querétaro olía a tierra húmeda y a uvas recién regadas. Caminó por los viñedos de su padre, esos que un día habían sido un misterio, y ahora eran la raíz de su destino. Damián la observaba desde la distancia. Están creciendo bien este año, comentó él. Lucía sonrió. También nosotros estamos creciendo. Por primera vez en mucho tiempo sus pasos eran firmes, no temblorosos. Su mirada era clara, no temerosa. Ya no era la mujer que salió llorando del departamento donde Esteban la había expulsado. Ahora era la heredera, la directora, la mujer que había convertido la caída de un hombre en la oportunidad para levantar un mundo nuevo. La transformación financiera.
Durante semanas, Lucía se dedicó a reorganizar todo. Consolidó las tierras, renegoció contratos agrícolas, modernizó los procesos, implementó prácticas sostenibles y abrió rutas de exportación que su padre nunca alcanzó a desarrollar. Bajo su liderazgo, Hacienda Rivera dejó de ser una empresa dormida para transformarse en un motor económico regional. Los primeros resultados sorprendieron incluso a Damián. Has duplicado la producción, dijo revisando reportes. Esto no es normal, Lucía. Es extraordinario. Ella respondió con una calma que intimidaba. Cuando pasas toda tu vida siendo subestimada, aprendes a trabajar en silencio y a aparecer solo cuando estás lista. Los inversionistas empezaron a buscarla, no al revés. CNN Expansión publicó: la hija del agricultor que transformó tierras olvidadas en un modelo de negocio sustentable. Pero Lucía no buscaba fama. Buscaba algo más profundo. El proyecto comunitario. Una tarde, mientras revisaba documentos, vio una lista de proveedores que Esteban había afectado. Agricultores, pequeños talleres, familias enteras. Quiero hacer algo por ellos, dijo Lucía. ¿Caridad?, preguntó Damián. No respondió firme. Oportunidades reales. Así nació el proyecto Renacer Rural. Viviendas dignas para trabajadores, créditos sin intereses para pequeños productores, talleres gratuitos para modernizar negocios, guarderías comunitarias para madres solteras y un programa completo de empleo permanente. Cuando anunció los primeros 100 hogares subsidiados, decenas de familias lloraron. Una mujer mayor le tomó la mano y le dijo: «Usted es la hija de don Arturo. Él siempre quiso esto. Gracias por continuar su sueño». Ese día Lucía comprendió que su herencia no era dinero, era un llamado. El Centro para Mujeres a las Nuevas. Pero había algo más. Lucía conocía muy bien la violencia psicológica. Sabía lo que era ser anulada, manipulada, usada. Ella lo había vivido. Miles de mujeres también. Una noche, revisando testimonios en redes, tomó una decisión. Damián, quiero fundar un centro para mujeres. ¿De qué tipo? Lucía respiró hondo. Para mujeres que han vivido lo que yo viví. Abandono, abuso económico, maltrato emocional. Un lugar donde aprendan a levantarse. Damián la miró con respeto. ¿Cómo se llamará? Lucía sonrió suavemente. Alas Nuevas. El centro se inauguró 4 meses después. Contaba con psicólogas, abogadas, capacitaciones laborales, alojamiento temporal, redes de emergencia y un fondo económico para reasentamiento. Decenas de mujeres cruzaron sus puertas con miedo. Decenas salieron con esperanza. Una de ellas dijo en el evento de apertura: Lucía no solo nos da ayuda, nos devuelve las alas, la mirada hacia el futuro. El éxito de Renacer Rural y Alas Nuevas atrajo la atención de instituciones nacionales e internacionales. Lucía recibió invitaciones para dar conferencias, propuestas de alianza e incluso ofertas políticas. Pero ella rechazó todas. No quiero poder, explicó. Quiero impacto. Y su imperio seguía creciendo. Invirtió en energía solar para las fincas. Lanzó su línea de vinos premium. Firmó convenios con universidades para investigación agrícola. La visión era clara: convertir la herencia de su padre en un legado que trascendiera generaciones. La vida personal que renace. Un atardecer, después de una reunión con el Consejo Agrícola, Lucía salió a caminar entre los olivos. El cielo tenía tonos naranjas y rosas. Damián se acercó. «Has logrado algo impresionante, Lucía». «Lo logré porque dejé de tener miedo», contestó ella. Él sonrió. «A veces pienso que tu padre sabía perfectamente lo que hacía». Lucía miró el horizonte. Él sabía que un día necesitaría recordar quién era. Hubo un silencio cómodo. «Lucía», dijo Damián dudoso, «¿qué viene ahora para ti?» Ella respiró profundo. «Vivir, no sobrevivir, vivir de verdad». Damián la observó con una mezcla de admiración y algo más. Pero no dijo nada más. Lucía aún estaba sanando. El corazón herido ya no sangraba, pero tampoco estaba listo para amar. Aún no. Pero estaba abierta a la posibilidad. Y eso ya era suficiente. La semilla de la parte 2. Una semana después, durante una inspección rutinaria de terrenos, uno de los ingenieros le trajo un mapa antiguo. «Señorita Lucía, encontramos esto en los archivos viejos de su padre». Era un mapa detallado, con marcas, lugares, notas en letra de su padre. Lucía frunció el ceño. ¿Esto no lo conocía? Tampoco aparece en los registros, explicó el ingeniero. En la parte inferior había una frase escrita a mano: «Para el futuro de tu familia». Lucía sintió un escalofrío. Su padre le había dejado algo más. Algo que aún no había descubierto. Damián, al ver su expresión, preguntó: «¿Qué significa?» Lucía guardó el mapa con una sonrisa misteriosa. «Significa que la historia aún no termina. El renacimiento completo». Lucía ya no era la mujer abandonada frente a una puerta cerrada. Ahora era líder empresaria, protectora, creadora de oportunidades, luz para mujeres sin voz, y la arquitecta de un imperio nacido de cenizas. Lo que Esteban quiso destruir, ella lo convirtió en fuerza. Lo que la vida le arrebató, ella lo transformó en propósito. Lo que su padre soñó, ella lo llevó más lejos de lo que él imaginó.
Y mientras el sol caía detrás de las montañas, Lucía caminó entre los viñedos sintiendo la tierra bajo sus pies. Sabía que este no era el final, era el comienzo de algo más grande. La verdadera era de Lucía Rivera.